En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, hoy celebramos la memoria de San Francisco Caracciolo, un santo italiano de los tiempos de la Contrarreforma, aunque no es tan conocido ni entre los grandes personajes de este periodo tan importante de la Iglesia. Sin embargo, tuvo también su particular aportación dentro de esa renovación de la Iglesia, porque lo que fue más o menos su vida y la fundación de la que él tomó parte, pues recoge muy bien lo que en aquellos momentos necesitaba la Iglesia, que era, como se suele decir, una reforma en su cabeza y en sus miembros, en su cabeza visible en cuanto a la jerarquía. Él nació a mediados del siglo XVI y murió a principios del siglo XVII, 1604 aproximadamente. Su vida, marcada desde la infancia por un ambiente religioso, su familia tenía bien decir que eran descendientes de Santo Tomás de Aquino, era originaria de Santa María de los Abruzos, cerca de Nápoles de Campania, y por tanto con cierta vinculación con nuestra nación. Sabemos todas las participaciones que hubo en algunos tiempos con lo que era el reino de las dos Sicilias, y que después esto va a tener también para él un significado importante en la misión que el mismo sumo pontífice le va a confiar. Pero siendo más o menos una familia acomodada, siendo muy joven, contrae una enfermedad contagiosa de la piel, una especie de lepra, con lo que esto sabemos que significaba de marginación, de apartamiento. Incluso se temía por su propia vida. Y es en esas circunstancias un tanto dramáticas donde él va a realizar un voto al Señor. Si sana de esa enfermedad, entonces entrará dentro de una congregación o de un instituto religioso para dedicar su vida a Dios y a los más necesitados. Y sucede el milagro por intercesión de la Santísima Virgen, de tal manera que él entrará en una especie de institución que había dedicada a atender espiritualmente a los presos, pero muy particularmente a los condenados a muerte, para que antes de ser ejecutados pudiesen recibir los sacramentos de la Iglesia y morir reconciliados con Dios. Y esto va despertando en él pues una inquietud a una vida de mayor consagración al Señor, concretamente en el sacerdocio. Muchas circunstancias van sucediendo hasta que él finalmente es ordenado sacerdote, y el encuentro casual con otras personas, tal Fabrizio, que tenía el mismo apellido que él, Caracciolo, y otro personaje más, pues confluyen en la idea de una fundación que tuviese como carisma, por un lado, una vida prácticamente de contemplación y de retiro, y por otro lado, el apostolado. Y se funda la congregación de clérigos regulares, que después será conocida como caracciolinos, en referencia al nombre de uno de dos de los fundadores, el apellido de dos de los fundadores. Poco a poco se va extendiendo este instituto con distintos aspectos, pero
El carisma está muy definido en que, juntamente con la profesión de los 3 votos clásicos de pobreza, de castidad y de obediencia, realizarían un 4º voto de que ninguno de sus miembros optaría a ningún tipo de prebenda eclesiástica ni de ascender en el escalafón de lo que era en aquel tiempo pues, el fin de tantos dentro de las principales familias nobiliarias o así, tener un ascenso por la vía clerical o incluso la vía monástica, de ser nombrado abad, canónigo, arzobispo, cardenal. Precisamente con ese ambiente de la contrarreforma, ¿no? Y de la denuncia que precisamente los cismáticos y herejes habían hecho contra la Iglesia romana, pues nace esa nueva congregación con el propósito de no buscar el escalafón eclesiástico. Otros posteriormente seguirán ese mismo camino. Pienso en San Juan Bautista de la Salle, que aunque es de tiempo después, cuando funda los hermanos de las escuelas cristianas, precisamente no querrá que ninguno de los hermanos sea sacerdote, a excepción de él, que era sacerdote y canónigo de Reims, por esta razón de que el tener la inquietud o el prurito de ascender eclesiásticamente descuidarse lo que era su carisma y su misión de enseñar a los pobres y a los más necesitados. Otro aspecto importante de la vida de San Francisco Caracciolo, que había tomado precisamente este nombre de Francisco al abrazar la vida religiosa, puesto que su nombre de pila era Ascanio, pero con la identificación con San Francisco de Asís, con ese ideal de pobreza evangélica y también de restaurar la Iglesia de Cristo, pues adoptará el nombre de Francisco, es que por encomienda del Sumo Pontífice viene a fundar a España. Y se encuentra que ya en la corte de Madrid las intrigas, las tensiones, y precisamente con el ambiente romano que no siempre era bien aceptado, esa fundación va a ser imposible. Finalmente tienen que regresar a Italia, pasando por muchas vicisitudes, entre las cuales casi un naufragio les arrebata la vida. Y él buscaba siempre desempeñar los oficios más bajos dentro de la comunidad, como el de limpiar la casa, cambiar las camas de los que eran acogidos, enfermos, menesterosos, en definitiva tener pues ese cuidado de las cosas comunes de la vida religiosa, como un ejemplo de humildad, de no aspirar más que a la perfección en aquello que es ordinario. Y sin embargo la providencia quiso que durante al menos 7 años acabase desempeñando el cargo de superior general de la propia institución, aunque él pues solicitó más una vez al Sumo Pontífice que le diese por bien la renuncia y finalmente lo obtuvo, pasando a una vida más bien de retiro, de soledad, como también parte del carisma que tenía pues ese componente de vivir retirados en pequeñas ermitas durante un tiempo dedicados prácticamente a la contemplación. Y otro aspecto importante también del carisma de San Francisco Caracciolo era la ascesis. En las comunidades se repartían distintas prácticas de ascesis a lo largo de la semana, como usar el cilicio, vestir una camisa de saco que fuese áspera e incómoda, distintas mortificaciones corporales, no solamente que sirven para el dominio de uno mismo, de las concupiscencias, de los apetitos, de todo aquello que nuestra realidad corporal tantas veces demanda, sino ofreciéndolo al Señor pues por aquellas obras apostólicas
que tenían que desempeñar. Pues que el ejemplo de San Francisco Caracciolo, a quien hoy honramos, siendo un santo más bien discreto dentro de esa etapa tan importante de la contrarreforma, nos sirva también a nosotros para que muchas veces en nuestra situación de estar un poco de perfil dentro de la realidad eclesiástica, cumplamos con empeño la voluntad de Dios y contribuyamos a esa reforma tan necesaria dentro de la Iglesia, que es siempre una reforma en la vida de los creyentes, la reforma de la conversión y la santidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.